Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? Que en Cristo bendito y la Santísima Virgen todos estemos bien, fortalecidos, con ánimos de seguir adelante. Hoy en día, poniéndome en paz con el vecino. Y esa postura, esa posición de estar en paz con el vecino es la oportunidad para demostrar la aplicación de los protocolos. En 4 sentidos. Estamos en donde estamos por disposición del Ministerio de Salud y de Seguridad Social. Por eso desde el Ministerio del Gobierno ordenó la resolución 777, el 2 de junio, donde se ordena un protocolo globalizado y sobre todo la presencialidad. Pero el regreso a clases, la presencialidad, para cualquier evento que surja, es un proceso. Es un proceso gradual. Es el producto de un plan de acción. Porque ese protocolo implica 4 acciones generales. El correcto uso del tapabocas. El correcto lavado de manos. Si vamos a hablar del lavado de manos, entonces quiere decir que la institución debe garantizar el agua, los lavamanos, los lugares, los señalamientos de las rutas, las señalizaciones. Eso debe hacerlo la institución educativa y eso uno lo puede garantizar. Pero son 4 aspectos: el correcto uso del tapabocas, el correcto lavado de manos, la ventilación, el tapabocas. Entonces, el colegio, en aras de garantizar el derecho a la educación, abre las puertas. Pero tenemos que ser prudentes en esa apertura de las puertas. El control de uso de tapabocas, por ejemplo, nosotros damos garantía al proceso de enseñanza, al proceso pedagógico del correcto uso de tapabocas dentro de la institución, pero en la casa, en las familias, en el contacto de la comunidad. El correcto uso del tapabocas ya forma parte de la función de las familias. Y eso implica que cuando en alguna familia, fuere docente o fuere estudiante o fuere padre de familia o fuere de la comunidad, cuando alguien tenga un síntoma, debe abstenerse de asistir al plantel o de mandar los muchachos. Nosotros tenemos el distanciamiento del aforo como otra medida que está dentro de la resolución 777. El colegio garantiza un aforo. El colegio garantiza que no habrá reuniones donde se supere un número de personas que en ese espacio no quepan, o por lo menos no deben citarse ahí. Ya el aforo, ya el distanciamiento en las calles, en las casas, en el transporte, es asunto de la comunidad, de los padres de familia. ¿Qué hace la institución? El proceso de enseñanza. Nosotros tenemos que garantizar el pleno desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Comúnmente se llaman las clases. Comúnmente se dice mandar el niño a clases. Pero el niño se manda a un proceso de aprendizaje gradual, secuencial, por eso se llama un proceso de aprendizaje. Dentro de ese proceso de aprendizaje, el muchacho debe entender, y el padre de familia, que se da garantía, inicialmente, ¿no? Se debe transmitir, se debe desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el entendimiento de que el colegio garantiza el derecho a la educación. Y para poderle dar garantía al derecho a la educación se habla de una educación en presencialidad. Pero viene la reflexión, y aquellos que no pueden venir, fuere porque hay casos en las familias, fuere porque no hay transporte. ¿Qué vamos a hacer con esos muchachos?
Entonces la institución se ve abocada a dar un proceso en presencialidad de los docentes en el establecimiento educativo con las 6 horas, 24 horas semanales, orientando los procesos desde la institución educativa, con presencialidad para quienes puedan cumplir el protocolo y con una educación en casa para los estudiantes, para quienes por alguna circunstancia no lo puedan hacer. La institución educativa orienta, por ejemplo, en el correcto lavado de manos. De eso damos garantía. Habrá unos lavamanos, habrá unas zonas demarcadas, pero por favor, padres de familia, el correcto lavado de manos, por lo menos con agua abundante y con jabón, debemos aplicarlo desde las casas. El distanciamiento debemos aplicarlo desde las familias. No es que salgo del colegio, por citar un ejemplo, y me voy para donde la vecina, que porque la vecina es familiar, por ejemplo. Eso no se debe hacer. Lamentablemente es bonito, pero hoy en día tenemos que cuidarnos. El otro aspecto que la institución garantiza es, vuelvo a citarlos como para que hagamos memoria, garantizar el derecho a la educación. Eso es fundamental, el derecho a la educación. El control al uso de tapabocas. ¿Cómo se hace ese control? A través de trabajos pedagógicos. El distanciamiento a través de trabajos pedagógicos. El lavado de manos correcto. El aseo en dependencias. La institución tiene una funcionaria que nos envió la doctora Laura Cáceres. Hay que agradecerle a la Secretaría de Educación. Entonces, nosotros podemos garantizar un aseo a las aulas, un aseo a las dependencias, el uso de desinfectantes. Eso es lo que garantiza la institución, que cuando el niño entre a un aula la va a encontrar limpia. El día que no podamos cumplirlo, pues sencillamente les informamos, habrá un grupo de WhatsApp desde cada docente y les decimos, disculpen, pero no manden hoy el niño al colegio, hasta que nosotros demos garantía de que se hizo aseo. Estaremos pendientes de eso. Por eso vamos a trabajar por grupos de trabajo. No vamos a trabajar, digamos, en un aula donde hay, en octavo, por ejemplo, en séptimo, que hay más de 30 estudiantes. No vamos a citar los 30 estudiantes, porque hay otros factores como el transporte. Pero el transporte no es asunto de la institución. Entonces, si un muchacho no tiene garantía del transporte, hombre, no lo mande al colegio, menos en mulas. Ustedes conocen muy bien el tipo de transporte que se usan en nuestra comunidad. Incluso eso no es secreto para nadie, nos han publicado hasta videos, pero eso no es culpa de nosotros. Lo que les estoy pidiendo es que no sigamos utilizando ese tipo de medios de transporte y que menos mandemos 4 muchachos, a veces hasta 5 en una moto. Antiguamente se peleaba y se decía que porque la moto no tenía papeles, que no tenía garantía. No, no se trata de eso. Hoy es algo mucho más serio. Hoy es algo que se trata de un virus. Tenemos que aplicar un distanciamiento. Tenemos que evitar ser, por algún accidente, confinados en un centro de salud, donde tendrán que ir los familiares. Y esas cosas se evitan, se previenen con ese tipo de prácticas. No vamos a usar 4 o 3 muchachos en una moto, que porque vamos a ir a clases. Por favor, cuidémonos en eso. Otro aspecto fundamental es el de los salones ventilados, los espacios ventilados. Nosotros hemos venido trabajando en eso. El consejo directivo lo conoce, los profesores conocen el proceso que se ha hecho. Las aulas están ventiladas, de eso se da garantía. Se instalan unos ventiladores para que el aire circule. Padre de familia, vamos a ver sensatos. Con el 7º punto,
que es la señalización. Eso implica, en ese sentido hablo de la sensatez, de que deben conocer los cambios en el manual de convivencia. Porque antiguamente la lucha era por aspectos como las groserías, de pronto las riñas, algún tipo de agravio, que no llevaban tareas, que no cumplían con el uniforme. Hoy en día nuestro quehacer pedagógico es diferente, movido por las circunstancias. Nuestro quehacer pedagógico está limitado por la presencia de un virus, por una pandemia, que no es en la institución educativa de la San Juana, es general, y que implica la participación de todos, no para evitarlo, no nos engañemos, para controlarlo, porque dando ciertas medidas en el sentido de ventilación, en el sentido de distanciamiento, de lavado de manos y de uso de tapabocas, generando esas medidas, enseñándolas desde la institución educativa, yo creo que podemos garantizar una educación en presencialidad con alguna seguridad. ¿Sí? Pero hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta, digamos un quinto aspecto, y es la comunicación, la información. Y ese aspecto de la información quiere decir que la persona generalizo, padre de familia, estudiantes, que un muchacho de octavo, noveno y décimo ya sabe cuando tiene fiebre, imposible que no lo sepa. La mamá, el papá, el profesor, la persona que considere que en su cuerpo hay ciertos síntomas debe abstenerse de ir al colegio o de mandar al hijo. Eso es lo que nos permite tener el fundamento para poder determinar esa educación, digamos, los docentes en presencialidad, generando una educación en presencialidad ahí con estudiantes y también garantizándoles el derecho a quienes no puedan asistir a través de una formación de los estudiantes en casa a través de guías. Muchísimas gracias y estaremos atentos a cualquier inquietud. Personalmente estoy yendo al colegio y ahí guardando los protocolos, invitándolos a que usen el tapabocas, a que soliciten el lavado de manos o la desinfección cuando vayan a ingresar al plantel. Yo los atiendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y nunca olviden ese sexto aspecto, además del lavado de manos, del distanciamiento, del uso del tapabocas, de la ventilación, de la comunicación. No olviden el otro aspecto que es fundamental, el espiritual. Tenemos que estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios hoy implica estar en paz con el vecino. Y estar en paz con el vecino implica no poner la vida del prójimo en peligro. Muchísimas gracias. Que la Virgen Santísima y nuestro Padre Cristo Jesús los bendiga. Gracias.